Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. El Parlamento austriaco vota por unanimidad por considerar al BDS antisemita. Israel acude nuevamente a las urnas. Serbia abrirá una misión diplomática en Jerusalén. El presidente argentino desclasifica información de inteligencia sobre el atentado de Amia y el Papa sobre Pío XII. Turquía alardea de logros contra Siria a la vez que impulsa una ola de emigrantes ilegales a Europa por su falta de apoyo. Estos son los titulares de las noticias de Radio Sefarad hoy. Después ampliaremos en la segunda parte estas noticias con la agenda cultural. Esta semana el Parlamento austriaco sancionó por unanimidad una petición que considera al movimiento de boicot, desinversión y sanciones, popularmente conocido como BDS, como antisemita. Los 5 partidos representados en el Poder Legislativo presentaron un comunicado en el cual explican las razones de esta condena. La propuesta también demanda al gobierno de Austria a que no proporcione cualquier tipo de ayuda al BDS y que rechace cualquier tipo de organización con ideologías antisemitas o que discuta el derecho de existencia del Estado de Israel. Aunque el primer ministro israelí Netanyahu ha agradecido el gesto, la opinión pública está más ocupada en otros asuntos, especialmente la expansión de los casos de coronavirus, incluso por delante del interés en el resultado de los terceros comicios en un mismo año convocados para este lunes y de los que no se espera que permitan la gobernabilidad del país. Sí, en estos momentos se están votando en Israel, pues para darles un análisis tendremos que esperar unas cuantas horas para tener los resultados, esperemos que mañana. En cuanto a la resolución del Parlamento austriaco, la verdad que nos da un poquito de envidia porque ya no es que se pronuncien algunos sectores del Parlamento contra el BDS o contra los que discuten la legitimidad del Estado de Israel, sino que lo hacen los 5 partidos representados en la Cámara Legislativa. Esto es asombroso, ¿no? O sea, me resultaría muy difícil soñar con un día en que, por ejemplo, en España, todas las fuerzas políticas apunten en esa dirección de exigir al gobierno, porque en realidad pues casi no se lo tiene que exigir, porque el gobierno si tiene una unanimidad tan amplia en el Congreso, pues evidentemente va a actuar así, a pesar de... y eso, que digo que también el partido gobernante y Sebastián Kurz, el primer ministro, están en esta misma línea. Pero digo que me resulta inimaginable en ambientes políticos como el español pensar que desde la derecha, en Austria incluso hay extrema derecha, se puede decir perfectamente, hasta la izquierda o extrema izquierda, si es que la hay en Alemania, pero por lo menos hasta la izquierda, todos los partidos condenan al BDS y piden que el gobierno no apoye a instituciones o organizaciones que discutan el derecho de existencia del Estado de Israel. Realmente es una situación envidiable. Pero, claro, como decimos, ahora en Israel están con la cabeza en otra cosa, están con las elecciones y también mucho con el coronavirus. Aunque solo tienen 7 casos declarados, tienen más de 2.000 personas en cuarentena, encerradas en sus casas, no en los hospitales, y tratando de imaginar qué se va a hacer hoy mismo cuando estén votando para que estas personas puedan acudir a ejercer su derecho que democráticamente les asiste de votar. Claro, porque si están en esta situación de contagio, pues el acercarse a un sitio por donde pasa mucha gente, como son los sitios donde se vota, podría ser muy peligroso. No sé exactamente qué es lo que van a hacer, se lo comunicaremos. Pero como decimos, hoy en Israel este tipo de buenas noticias quedan empañadas por la nueva movilización al voto y especialmente por la aflicción popular
por qué pasará con el coronavirus si realmente serán capaces de contenerlo, una aflicción que comparten todos los países, por lo menos en el hemisferio norte. El presidente de Serbia anunció en la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, en Washington, que su país abrirá una misión diplomática y una oficina comercial en Jerusalén, en paralelo a la embajada en Tel Aviv. En febrero, el presidente serbio hizo izar en su residencia oficial en Belgrado una bandera amarilla con la estrella de David y la palabra Yud, judío, para evocar la estrella amarilla que los judíos estaban obligados a usar durante la Shoah, con el fin de conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto. Bueno, Serbia se suma no al traslado de la embajada, pero sí a abrir una oficina comercial en Jerusalén y aparte una misión diplomática. Esta noticia la traigo también por la relevancia de este acercamiento de Serbia y también por otra cosa que quiero comentar. Resulta que la semana pasada, pues yo tengo que hacer ejercicio, voy caminando y pues por casualidad pasé por la puerta de la llamada Embajada Palestina en España, en Madrid, en la calle Pío XII. Y a pesar de que había pasado muchísimas veces por delante de este edificio, esta vez me fijé que la placa que pone en la puerta dice Misión Diplomática de Palestina en España. No pone Embajada de Palestina en España. Sin embargo, la página web de esta misión diplomática tiene como nombre embajadapalestina.es. ¿Por qué llama la atención? Porque evidentemente Serbia, cuando dice que va a abrir una misión diplomática, es algo que tiene mucho menor nivel representativo que una embajada, que la van a seguir teniendo ellos en Tel Aviv. Ni siquiera tiene el valor de un consulado. Es decir, que es una representación diplomática muy limitada. Si me permiten el símil, es exactamente o muy aproximadamente lo que quieren hacer o han hecho los representantes independentistas con estas embajadas de Cataluña en algunas capitales del mundo. Es decir, que no son embajadas. Pero la prensa española no pierde una sola oportunidad de llamar al representante o al director de la misión diplomática palestina en España embajador, cuando no es embajador porque no es una embajada y no puede ser una embajada porque no es un Estado. Porque ese Estado, para ser Estado, tiene que tener límites, tiene que tener capital, tiene que tener delimitados una constitución o unas leyes básicas, y todo esto está ausente de lo que hoy día conocemos como Palestina y que legalmente, según las leyes israelíes donde se encuentra, no es otra cosa que una autoridad, es decir, algo similar a lo que en España sería una autonomía. Esto es de momento, esto no quiere decir que no pueda llegar a convertirse en un Estado independiente, como hay propuestas sobre la mesa, sin ir más lejos, la llamada Acuerdo del Siglo de Donald Trump, que llama a la creación de 2 estados. Pero lo que me llamaba la atención, y por eso traía de este anuncio de Serbia, del presidente de Serbia, es que van a abrir una misión diplomática. No es un consulado, no es una embajada, es algo de menor categoría, como es la que tiene, por ejemplo, la representación palestina en España. El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció que ordenará desclasificar información de inteligencia relacionada con el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que permanece impune. Se trata de los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. El de la AMIA fue el segundo ataque terrorista sufrido en Argentina tras el perpetrado en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ambos atribuidos en su planificación a Irán y en su ejecución a Hezbollah. Otro mandatario argentino, el Papa Francisco, ha dado el visto bueno para que los investigadores accedan a los archivos vaticanos sobre la acción o inacción del Papa Pío XII durante el Holocausto. Bueno, hay que dar la bienvenida a estas 2 aperturas, es decir,
que se quita el velo y las prohibiciones que había de investigar estos hechos o el acceso a la información, por una parte, en la Argentina sobre el atentado contra la AMIA. Han pasado casi 26 años y creo que ya era hora de dar a conocer, si es que quedaba algo por darse a conocer. En este caso parece que son las declaraciones secretas, o sea, declaraciones en los juicios que no podían publicarse, ahora se harán públicas. No sé si esto va a servir de algo, porque en realidad son declaraciones de agentes de inteligencia, no son nuevas evidencias las que se traerán al juicio más que las declaraciones. Por otra parte, creo que sí es bastante trascendente y puede ser mucho más revelador el acceso a los archivos vaticanos de la época del Papa Pío XII, que han sido puestos en cuestión por muchos historiadores durante mucho tiempo, al que se le ha atribuido cierta cobardía para hacer frente a los desmanes de los holocaustos de los nazis, de los cuales seguramente tenía noticias, porque como ya muchas veces hemos comentado aquí, todos los países aliados tenían información sobre lo que estaba ocurriendo en los campos de exterminio ya desde el año 41 en adelante. Así que bueno, esto es una ventana que se abre, da la casualidad, y por eso los hemos incluido en la misma noticia, que los dos responsables de abrir estas ventanas son argentinos, pero uno lo hace sobre un hecho terrorista local y el otro lo hace sobre el papel de este Estado tan especial que es el Vaticano con respecto a los judíos. Según Turquía, este país habría matado, herido o capturado a 2.212 efectivos de las fuerzas del régimen de Damasco, en represalia por la muerte de una treintena de soldados turcos el pasado jueves en la provincia siria de Idlib. En cuanto a material, el Ministerio turco ha detallado el derribo e inutilización de un dron, 8 helicópteros, 103 tanques, 71 artillerías y lanzacohetes y 3 sistemas de defensa aérea. Por otra parte, dada la falta de apoyos en estos ataques, que indirectamente también amenazan a Rusia, Turquía ha impulsado una nueva ola de llegadas masivas de inmigrantes a Europa a fin de presionar a sus gobiernos. Sí, bueno, aquí tenemos una noticia que debería preocuparnos a todos, no solamente aquí en Europa, sino en el mundo entero. Es decir, la respuesta, según cuentan los turcos, a este ataque, esta muerte de 30 soldados turcos en territorio sirio, que uno dice, bueno, son soldados, pero están muertos en territorio fuera del territorio nacional, ¿no? Entonces, digamos que la venganza no podría o no debería ser de tal magnitud. Ellos dicen que entre muertos, heridos y prisioneros han efectuado o han inutilizado a 2.212 soldados del régimen de Damasco, y entre ellos también detallan el tema de material, es decir, un dron es un dron, vale. 8 helicópteros bajar, 103 tanques inutilizar, 71 piezas de artillería y lanzacohetes y 3 sistemas de defensa aérea. Esto es más que una operación, esto es una guerra abierta. Yo no sé si esto en qué medida va a afectar al enfrentamiento que ahora ya es abiertamente declarado entre Turquía y Siria. Ya sabemos que de qué lado está Rusia, que mantiene con Turquía un contencioso que se remonta mucho tiempo atrás, incluso al genocidio armenio, a los que los turcos mataron por sus simpatías con el régimen ruso, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí, o no lo importante, digamos, todo es importante, pero también es muy relevante que en la misma medida que Erdogan ataca abiertamente y se mete en la guerra de Siria con una fuerza invasora sin ningún titubeo, por otra parte abre las puertas y promueve que los inmigrantes que están estacionados en territorio turco
desde hace bastantes años, gracias a unas jugosísimas donaciones de la Unión Europea para su manutención, que es lo que ha salvado la economía turca en los últimos tiempos, pues ahora los suelta para que vayan a las fronteras, especialmente a la de Grecia, que está más cercana. Allí incendien y creen una nueva situación de emergencia sanitaria. Estamos en invierno, esta gente no puede entrar, se queda en terreno de nadie, acampadas al aire libre, etcétera, etcétera, enfermedades, muertes, todo esto para salir en las noticias y para que Erdogan presione a la Unión Europea, no ya para que acepte a los refugiados, que a él ni les va ni les viene, al contrario, sino para que le apoyen en su confrontación con Siria. Es decir, que todo este movimiento es para que Turquía pueda seguir atacando en Siria, rescatar la porción de territorio que pretende en el noroeste de la región, que es donde están en cercanía las poblaciones kurdas. Esa es la ambición del presidente turco. De momento tiene una ambición a más largo plazo de crear o renovar el sultanato, expandiendo los territorios de un imperio turco que en su momento fue otomano, pero en principio lo que él quiere es dominar los territorios donde están asentados y con presencia importante y ahora casi independiente los kurdos, que si bien tienen una autonomía en el norte de Irak, en Siria, en el noreste de Siria también tienen una presencia importante y han sido determinantes en la recuperación de sectores del mapa sirio. Así que Erdogan está apostando absolutamente todo lo que tiene y lo que ha pedido de hipoteca para ser alguien o directamente dejar de ser todo. Así terminamos las noticias, esta primera parte que continúa ahora tras una pausa con la agenda cultural. Comenzamos la agenda cultural en esta nueva semana después de las noticias de los lunes. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, tenemos una noticia en la que el protagonista es nuestro director, Jorge Rosenblum. Así es, él será el ponente de la conferencia, de la actividad, porque es una propuesta interactiva. El público puede participar desde luego. Se llama La música judía en Sefarad y la tradición judeo-española. Estará dividida en dos partes. Se celebrará en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el próximo 10 de marzo. Las plazas son limitadas, así que si desean asistir tienen que inscribirse. Les hemos puesto el enlace para que lo hagan. Desde las 4 hasta las 6, Jorge Rosenblum hablará de la tradición hispano-hebrea, liturgia, ta'amei mikra, neumas de cantilación y paraliturgia, en piyutín, poemas devocionales. También tratará sobre el código Haik Ventura, fuentes literarias desde Benadret hasta Maimónides, Obadía el prosélito, contrafacta y todas las melodías, se ofrecerán con ejemplos grabados. Después, desde las 7 a las 9, Jorge Rosenblum hablará de la tradición judeo-española, coplas, romances, ciclo de la vida y ciclo festivo, cancioneros de conversos de judíos en el Imperio Otomano. También tratará sobre los principales recopilatorios y fuentes. Lo hará con ejemplos grabados y cantados por los asistentes, porque se repartirán breves letras de canciones impresas que, acompañadas con la guitarra y guiados por el disertante, los participantes podrán entonar, podrán cantar. Así que ya saben, martes 10 de marzo desde las 4 hasta las 6 y desde las 7 a las 9 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la música judía en Sefarad y la tradición judeo-española. Pues con esa propuesta abrimos la agenda cultural de hoy, que ahora continúa con más noticias. Nos vamos a Plasencia para denunciar el estado deplorable de conservación del cementerio judío, que es la única necrópolis de la cultura hebrea constatada documentalmente en Extremadura. Se encuentra, como les decimos, en un estado deplorable, fruto de un prolongado
abandono en el tiempo que avanza sin que ninguna administración le ponga remedio. Los postes que delimitan su recorrido están tumbados, hay tumbas arrancadas. En este caso es la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia, la última que públicamente ha lamentado que el espacio esté desaprovechado y ha reclamado su recuperación y mantenimiento. Bueno, pues ese llamamiento que hacemos desde Radio Sefarad para mantener y arreglar, ¿no? Adecentar ese espacio, el cementerio judío de Plasencia. Cementerio de Plasencia. Y terminamos con una buena noticia deportiva porque la israelí Lonage Chentai ha ganado el maratón de Tokio. La corredora israelí de origen keniano, Lonage Chentai, como les decimos, ha adjudicado la medalla de oro de este maratón con un tiempo de 2 horas 17 minutos y 45 segundos. Detrás de Chentai, que llegó a la meta con una amplia sonrisa, como no, quedó la etíope Brihane Dibaba, a 50 segundos solo. Y la medalla de plata fue también y la medalla de bronce fue también para la también etíope Sunume Asefa, a 2:45 de la ganadora israelí. El maratón se disputó con poca presencia de público y solo con la participación de atletas de élite, cerca de 300 en todas las categorías, debido a las restricciones impuestas para evitar una extensión mayor del coronavirus en Japón. Bueno, pues enhorabuena para todas ellas, las que entraron en podio, y en especial para la ganadora del oro. Uh-huh. Así cerramos la agenda cultural, así cerramos las noticias, y a ustedes les esperamos aquí mañana en Radio Sefarad. Hasta mañana. Hasta mañana.